Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a esta nueva clase de lengua y literatura. Les habla la profesora Paula Vega González, encargada del nivel de octavo año básico. Espero que todos se encuentren bien junto a sus familias. Para trabajar en esta clase, recuerden que necesitamos siempre su cuaderno de lenguaje, su texto escolar y materiales que necesitarán. Les invito a ponerse en un lugar cómodo, ojalá sin mucho ruido, para que puedan concentrarse durante esta ocasión. Bien, abrimos nuestro cuaderno de la asignatura y ponemos en él la fecha del día de hoy, lunes 10 de agosto del 2020. Luego consignamos los objetivos de la clase número 2 de esta segunda fase de aprendizaje. El primer objetivo es recordar lo que trabajamos la clase anterior y luego leeremos con el propósito de reconocer cómo cumple un texto informativo su intención justamente de informar. Este objetivo de clase es continuación de la clase de la semana pasada. Estos dos textos tienen relación con aquel primer reportaje que leímos y trabajamos en esa ocasión. Bien, niños, pero antes de comenzar la clase del día de hoy debemos recordar lo que hicimos la semana pasada. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque los textos que vamos a leer hoy día tienen relación con el reportaje que leímos la semana pasada. Lo complementan. Vamos a profundizar en este tema, ¿ya? Pero es importante también recordar que la semana pasada trabajamos algunos conceptos para poder comprender lo que íbamos a leer. El primer concepto tenía que ver con el tipo de texto que íbamos a leer. Supimos que este texto correspondía al género periodístico informativo y era específicamente un reportaje, cuya función es informar. Su propósito principal es informar. ¿Y por qué se diferencia de una noticia? El reportaje se diferencia porque cuenta con mayor información y es mucho más profundo que una noticia, ¿ya? Recurre a muchas fuentes para recolectar toda esta información, ¿ya? Ese es un reportaje y ese texto fue el que leímos la semana pasada. También pudimos trabajar en algunas palabras de vocabulario y vocabulario que iba a aparecer en la lectura. En ese vocabulario salían palabras tales como astrónoma, asteroide, cometa y sonda. Eran palabras que debíamos reconocer y comprender para poder leer con profundidad el texto. La idea es que en ese trabajo de vocabulario ustedes pudieran crear alguna frase utilizando ese concepto, ¿ya? No era necesario que lo hicieran en su cuaderno, sino ustedes lo podían hacer en forma personal, a viva voz, quizás comentando en su casa si está bien o no está bien la frase que se le ocurre con esa palabra. Bien, eso trabajamos en la página 104. Luego nos dirigimos a la página 105 y leímos este texto que tenía como propósito reconocer cómo cumple el reportaje su intención de informar, que es nuestro objetivo, ¿ya? Vimos que aparecía allí una fotografía. Nos hicimos las preguntas de ¿qué podría ser esta fotografía? ¿Podríamos especular con respecto a lo que es? ¿Podríamos tener una hipótesis de qué pudiese ser esta fotografía? Ese objeto tan extraño que se ve ahí. Y
comenzamos con la lectura del texto que tenía como título Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. ¿Y cómo se llamaba o cómo lo llamaron a este visitante interestelar? Oumuamua. Ese era el nombre. En esa clase leímos todo el reportaje, nos fuimos deteniendo en algunos párrafos y en algunas preguntas que debían ir respondiendo a medida que íbamos avanzando la lectura, ¿ya? También fuimos reemplazando algunas palabras que salían con color por su significado del vocabulario que está en ambos costados de cada página del texto escolar. Y llegamos hasta el final para dejarlos con una actividad que tenía que ver con esta lectura del reportaje. Esta actividad se encontraba en la página 106 del texto escolar. En la página 106 habían 7 preguntas antes de encontrarnos con otro texto, de las cuales 6 debían trabajar. La primera pregunta tenía que ver con elaborar un organizador con los siguientes datos, decía, lo que se sabía con certeza de ese objeto extraño y algunas teorías que se habían creado con respecto a este objeto. ¿Ya? La segunda tenía que ver con qué es el Rechtstrom-Listen, ¿ya? Y la tercera debíamos reconocer en cuál de las teorías sobre este objeto profundiza el reportaje leído. O sea, este reportaje, ¿por cuál teoría? ¿Por cuál teoría se profundizaba? O sea, ya nos íbamos por una teoría en específica. Se creía que este objeto podían ser distintas cosas. Se especulaba que podía ser una nave extraterrestre, se especulaba que podía ser un satélite, se especulaba muchas cosas. Esas son distintas teorías. Pero ¿por cuál teoría se inclinaba este reportaje? De hecho, podíamos nosotros guiarnos por el titular, donde sale muy claramente por qué teoría es la que se inclina el reportaje. ¿Qué fuentes se consultaron para obtener la información sobre el hecho? ¿De dónde sacó información este reportaje? Hay muchas veces las fuentes son destacadas con color, o son subrayadas, o son puestas con cursiva, con letra cursiva, que esa es como de ladito, letra de ladito, es la cursiva, y nos indican que es una fuente. A veces, al final del texto, aparece la fuente de donde se extrajo la información, ¿ya? Y la pregunta 5 tenía que ver con qué más sería importante para nosotros saber que pudiéramos profundizar en este texto, ¿ya? Luego de esas 5 preguntas, que no voy a dar la respuesta específica hoy día, bueno, les voy guiando, quedamos con que ustedes podían revisar el cortometraje Arco de Choque y responder la pregunta asociada a esa observación de este cortometraje. Espero que lo hayan visto porque va a ser tema de conversación en nuestra clase de retroalimentación por Meet, que va a ser la clase número 5. Al igual que la revisión del reportaje, yo he recibido algunos trabajos, pero me faltan muchos trabajos con respecto a esta actividad. Por lo tanto, yo no voy a dar las respuestas, no los voy a guiar mucho más porque la idea es que ustedes puedan mandarme sus trabajos y después en la clase por Meet nos demos cuenta en que nos equivocamos, si lo hicimos bien, si efectivamente era la respuesta que correspondía, por qué sí o por qué no. Ahí lo vamos a discutir en la clase por Meet, que va a ser la clase número 5. Bien, ahora que hemos quedado claro con el trabajo que había que hacer sobre el reportaje,
los invito a leer dos textos que también tienen información con respecto a este visitante interestelar. Pero antes debemos tener claro algunos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor el texto y a utilizar estrategias para poder profundizar efectivamente en nuestra comprensión. Nos dirigimos entonces a la página 110. En la página 110 nos encontramos con dos conceptos que son importantes que ustedes recuerden, porque son conceptos que deberían haber adquirido desde años anteriores y que tienen que ver con el propósito explícito e implícito que tienen los textos. Primero recordar lo explícito. Lo explícito tiene que ver con lo que está escrito en el texto, lo que se puede identificar claramente, ya información que se encuentra presente en el texto. Y lo implícito tiene que ver con lo que yo puedo deducir con pistas que me entrega el texto. Quizás también a través de la lectura crítica, ¿ya? El texto me entrega pistas y yo puedo deducir ciertos temas o ciertas situaciones. Esa es la diferencia entre explícito e implícito. Lo explícito aparece en el texto, lo implícito se debe deducir. O sea, yo debo pensar, utilizar algunas palabras que me da el texto, pistas, para llegar a una respuesta. Y dice la pregunta así: además de informar, ¿qué otros efectos puede tener un texto informativo? Como el reportaje, por ejemplo. Claramente los textos se producen con una finalidad o con un propósito. La idea es generar algo en el que los leen. Según el género, tienen un propósito explícito, o sea, claro. Pero también puede haber propósitos implícitos, ¿ya? Que no estén claramente identificados, pero uno pueda deducir. Propósito de los textos explícitos. Para reconocer, desarrolla una lectura comprensiva, dice. Hazte preguntas como las siguientes. ¿De qué habla el texto? Por ejemplo, ¿de qué habla el texto que leímos la semana pasada? De una nave interestelar. ¿Cómo se llamaba esa nave? Bien. ¿Y a qué género corresponde? ¿A qué género? Yo recién acabo de repasar eso. Género informativo, género periodístico informativo. ¿Qué dice sobre el tema? ¿Qué se dice en ese texto sobre esta nave interestelar? ¿Qué se destaca de esta nave? ¿Qué se destaca de este tema? ¿Qué detalles enfatiza el texto? Eso yo lo puedo extraer claramente de la lectura del reportaje. Pero implícitos, para reconocerlos, tengo que desarrollar una lectura más bien crítica. Yo tengo que pensar, criticar lo que estoy leyendo, ir más allá de la información que me entrega el texto. Y me puedo hacer preguntas tales como, ¿qué aspectos del tema no aborda el texto? Recuerdan que hay una palabra de la actividad que dice qué es lo que yo necesito saber, o qué es lo que yo, o qué es ¿qué otra información necesito saber del texto? Eso ya es implícito, es darme cuenta de lo que me falta saber, de lo que no me entrega el texto para poder comprenderlo. ¿Qué otras fuentes se podrían incluir? ¿Qué otra fuente? ¿De dónde yo más podría sacar información aparte de las fuentes que aparecen allí? ¿Qué recursos visuales presenta? ¿Por qué criticar? ¿Por qué me presentan justamente esa imagen? ¿Qué quieren entregarme a mí? ¿Qué quieren hacerme pensar? ¿Qué quieren que yo critique?
¿El texto cumple su propósito, el propósito de su género? ¿Cuál era el propósito, recuerden, del texto, del reportaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Se reconoce algún otro propósito? Aquí dice, ¿qué propósito implícito? O sea, que no aparece tal cual escrito en el texto. ¿Reconoces en el reportaje de la página 105 justamente de lo que yo le estoy hablando? ¿Qué propósito implícito? Además de hablar de esta nave, este objeto extraño, no solamente es eso el objeto extraño lo que se quiere reconocer o lo que se quiere, el propósito que quiere entregar de informar sobre la aparición de esta nave, sino lo está ligando con una teoría que va más allá de solamente informar sobre este objeto. Hay un propósito implícito ahí. ¿A qué nos lleva a pensar este texto? Y sale ahí la pregunta de reflexión. ¿Por qué es importante desarrollar una lectura crítica de los textos de los medios de comunicación? ¿Cuál sería el riesgo de no hacerlo? Justamente ahora que estamos en este proceso de que, en este contexto más bien de que toda la información que nosotros adquirimos es a través de las redes sociales, de las noticias, nos bombardean con mucha información, ¿ya? Pero mucha de esa información puede ser o no cierta. Por eso, ¿por qué será importante leer críticamente? ¿Cuál es el riesgo que yo corro si no critico la información que yo obtengo de los medios de comunicación? ¿Será toda información verídica? Ahí quedamos con esa gran pregunta de reflexión. Bien, niños, y considerando lo visto la semana pasada, los conceptos trabajados, el reportaje leído y estos conceptos de esta clase que tienen que ver con los propósitos explícitos e implícitos de los textos informativos, comenzamos dos lecturas de la clase de hoy que tienen que ver con el mismo tema del reportaje. La primera lectura la encontramos en la página 108 del texto escolar. Nos dirigimos allí, abrimos nuestro libro y seguimos la lectura con atención o la leemos en coordinación conmigo. La órbita de Oumuamua. Este diagrama muestra la órbita del asteroide interestelar Oumuamua a medida que pasa a través del sistema solar. A diferencia de otros asteroides y cometas observados antes, este cuerpo no está ligado gravitatoriamente, que significa de modo que los cuerpos se atraigan, ¿no es cierto? Ese es el sistema de gravedad, al Sol. Ha llegado desde el espacio interestelar y regresará allí tras su breve encuentro con nuestro sistema estelar. Su órbita hiperbólica, que tiene que ver con una forma curva, simétrica, hipérbola, está muy inclinada y en su camino no parece haber pasado cerca de ningún otro cuerpo del sistema solar. Vemos allí una imagen que representa la órbita de este asteroide. También tenemos información al finalizar el texto desde donde se extrajo este diagrama con esta información. Entonces, tenemos que Oumuamua se diferencia de otros asteroides observados, ya que no está ligado gravitatoriamente al Sol, o sea, el Sol no la atrae, ¿ya? Ha llegado desde el espacio, dice, y su órbita hiperbólica, o sea, esta órbita
con forma de curva simétrica o hipérbola está muy inclinada, ¿ya? Y no parece haber pasado cerca de ningún otro cuerpo del sistema solar, o sea, solamente cerca de este Sol. Y el texto número 2 dice: teoría de Oumuamua como nube de desechos explica anomalías. El investigador del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, JPL por sus siglas en inglés, ha calculado que Oumuamua fue probablemente una nube de desechos y no un fragmento de vela espacial interestelar, como había sostenido en la investigación de la Universidad de Harvard. El nuevo análisis del JPL es más simple, explica otras observaciones y es consistente con la manera en que otros cometas enanos se desintegran. Oumuamua presenta muchas anomalías en su órbita y trayectoria por el sistema solar. Se postulaba que tenía que ser un objeto interestelar porque se estaba moviendo con una rapidez superior a la velocidad de escape del sistema solar. Esto quiere decir que no podía haber tenido una órbita dentro del sistema. La investigación del JPL demuestra que Oumuamua comenzó como un cometa enano que era demasiado pequeño para sobrevivir al acercarse al Sol, por lo tanto se hizo pedazos y se convirtió en una nube de escombros. Bien, ese es el segundo texto y al final de este segundo texto encontramos la fuente de donde fue extraído. Tenemos dos textos que nos entregan información y el texto número 2 específicamente, otra teoría con respecto a qué es Oumuamua. Muy distinta a la teoría que podíamos o que se extrajo del reportaje. ¿Se dan cuenta que son dos teorías distintas? Bien. Y aquí nos encontramos con la actividad que tiene relación con estos dos textos, la continuación de esta actividad. La pregunta 7 que sale en la página 108 tiene relación con la lectura justamente de estos dos textos. Vuelvo a repetir. Dice que en grupos, bueno, en este caso ustedes cada uno, tenemos que leer el texto que entrega información sobre este mismo hecho y responder las preguntas de la página 109. Y nos vamos a las preguntas, chicos. Colocamos actividad en nuestro cuaderno y copiamos la pregunta A. Dice: ¿en qué aspecto del hecho ocurrido se centra cada uno de estos textos? Entonces ponemos el texto número 1. ¿En qué aspecto del hecho se centra? Aquí nos podemos ir guiando por lo que el tema específicamente en el que se centra cada uno de los textos. Y también recuerden que una estrategia de lectura en este tipo de texto es fijarse muy bien en sus titulares. Entonces ponemos en la respuesta de la letra A, texto 1, ponemos el hecho en que se centra ese texto y el texto abajo texto 2 y ponemos el hecho en que se centra el texto 2. Son dos textos que se centran en hechos muy distintos a pesar de hablar del mismo tema. Después ponemos B. Explique la imagen del texto 1, la órbita de Oumuamua. ¿Qué muestra la imagen pequeña en relación con la más grande? Les recomiendo observar bien, fijarse y describir qué muestra la imagen pequeña y qué muestra la imagen
grande. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre ambas? Luego tenemos la pregunta C. ¿Qué aspecto del tema que no habían entendido antes comprenden con estos textos? ¿Había algún tema que no habíamos podido entender con el reportaje y ahora lo comprendo con estos dos textos? ¿Lo profundizamos en estos dos textos y puedo llegar a extraer esa información, a comprender esta información nueva? Bien. Número 8. Analice las imágenes de los 3 textos leídos considerando la relación con el tema, información que aporta para entenderlo y si se alude a ellas en el texto escrito. O sea, primero, si las 3 imágenes, considerando también la del reportaje de la semana pasada, tiene relación con el tema del texto, de cada texto. Si la información que aporta la imagen o si aporta información la imagen con respecto al tema para comprenderlo mejor. Si sí aporta, si no aporta y por qué. Y si alude a ellas, si se alude a ellas en el escrito, o sea, si en todos los escritos, en todos los 3 textos se alude a la imagen que aparece ahí, se menciona la imagen, se describe, se comenta, se dice en algunas palabras con respecto a esta imagen, ¿ya? Y a partir de eso, primero hacemos eso mentalmente quizás, o si ustedes prefieren escribirlo para no enredarse, lo pueden escribir. Evaluemos las imágenes. ¿Cuál o cuáles de ellas le parecen necesarias o valiosas y cuáles se podrían suprimir? Si yo tuviera que elegir esas 3 imágenes, ¿cuál para mí sería más valiosa y que representa mejor toda esta investigación o todos estos textos informativos o el tema en general? ¿Y cuál podría ser suprimida, o sea, quitada y no afectaría más allá la lectura de estos textos o la comprensión? Bien, esa es la actividad que deben hacer en su cuaderno, letra A, B, C y número 8 de la página 109. Y nos dirigimos a la página 110, donde quedan 3 preguntas también que tienen relación con los textos. Dice 9, también en su cuaderno, por favor, desarrollada. Ordene los 3 textos por su fecha de publicación. Busquen en el texto donde sale la fecha de publicación y elabore un esquema realizando los datos nuevos que aporta cada uno. O sea, este esquema puede ser utilizado en su cuaderno. Pongo la fecha, qué fecha, el título del texto, de la fecha más nueva a la fecha más antigua, o puede ser viceversa, de la fecha más antigua a la fecha más nueva, el título y qué datos aporta, ¿ya? Ahora, la idea es que entre un texto y otro no se repitan los datos y de hecho no debieran repetirse porque son textos que si bien hablan del mismo tema, relatan hechos distintos. Por lo menos unos 2 datos por texto. La actividad número 10 dice, después del análisis anterior, evalúe el reportaje de la página 105, que fue el de la semana pasada. ¿Cumple de forma óptima el propósito de informar qué es Oumuamua o qué se sabe de él? ¿Cumple con entregar toda esta información o no? ¿O me faltó información para mí, para poder yo comprender de qué se trataba? Y la actividad última que debe de ser desarrollada en su cuaderno en esta clase tiene que ver con el vocabulario. Dice 11. ¿Qué acciones o iniciativas creen que podrían desarrollar los científicos para reunir nuevos datos sobre Oumuamua? Responde aplicando al menos 2 palabras del vocabulario estudiado. Una pequeña respuesta, pero con 2 palabras del vocabulario puede ser de los 2 textos que leímos en esta clase o del reportaje que leímos en la clase pasada. Una respuesta por lo menos que tenga 2 palabras que
aparezcan en ella, ¿ya? En el texto, en la respuesta. Y hasta ahí quedamos con la clase del día de hoy, que era continuación de la clase anterior, donde comenzamos con la lectura de un reportaje que tiene que ver con un objeto extraño llamado Oumuamua. Bien, niños, después de leer, conocer conceptos, entregar la actividad, vamos a sintetizar la clase para quedar ordenadito en lo que hicimos hoy. Primero, recordamos la clase pasada, concepto de reportaje, su propósito, su diferencia con la noticia, ¿no es cierto? Y también palabras de vocabulario que iban a aparecer en ese reportaje. El reportaje tenía que ver con esta nave interespacial llamada Oumuamua. Luego, conocimos la clase de hoy, los objetivos de la clase de hoy, que eran continuación de la clase anterior, o sea, tenían relación con la clase anterior. Número 3, aclaramos conceptos claves que nos iban a servir para comprender este tipo de textos, los propósitos implícitos e explícitos de los textos informativos. Y leímos 2 textos informativos que tenían que ver con una nueva teoría y con la órbita de Oumuamua. ¿Ya? Para finalizar, con indicaciones y explicaciones que tienen que ver con el trabajo que tienen que realizar sobre estos 2 textos que leímos en la clase del día de hoy. Pero antes de despedirme, quisiera volver a explicar la actividad evaluada de la lectura domiciliaria que tiene que ver con la segunda lectura, El médico a palos, que es una obra dramática de Molière. Vuelvo a explicar. La actividad consiste en escoger uno de los personajes que aparecen en la obra, el que más le guste, el que más le acomodó, el que más le llamó la atención. A través de este personaje, como representándolo, usted cuente la historia desde la visión de ese personaje. Por ejemplo, si yo soy Bartolo, este hombre borracho que fue confundido con un médico, yo me impregno de este personaje y cuento la historia a través de sus ojos. ¿Ya? Puede ser una grabación, o sea, la idea es que sea una grabación, pero puede ser con imagen o con audio. Puede usted mostrar si quizás representar a este Bartolo con ropa, características físicas, o puede ser solamente el audio, ¿ya? Pero la idea es que sea representativo del personaje, hable como el personaje, ¿ya? La idea es que resuma esta obra a través de este personaje, ¿ya? Considerando sus características físicas, psicológicas y sociales. En este caso, si ustedes son físicas, yo lo podría ver a través de un video que usted me mandará con imagen donde usted se vistiera como Bartolo. Si no lo hace así, tendría que considerar solamente características psicológicas. ¿Cómo era él? ¿Era una persona amable? ¿Era una persona educada? En el aspecto social, ¿era una persona humilde? ¿Era una persona sin educación? ¿Era una persona, no sé, sencilla? Yo, a través de su narración, solamente con cómo lo hace, de la forma que lo hace, puedo llegar a identificar sus características psicológicas y sociales. Físicas tendría que verlo yo, así que si usted quiere hacer una narración grabada con una imagen, bien, si no, solamente audio. Pero tiene que fijarse en las 2 otras características psicológicas y sociales para audio, y si tiene imagen, físicas, psicológicas y sociales. 3. Al final de la representación narrada, o sea, de este audio que usted me va a enviar, exprese su opinión. Ya usted se sale del personaje y dice, profesora, yo me parece que esta obra es, no sé, interesante, depende de lo que usted piense de la obra, ya su postura acerca de esto. ¿Qué le pareció la historia? ¿Que pareció bien lo que hizo Martina?
pareció mal, ¿qué es lo que opina con respecto a este personaje? Y también qué es lo que opina con respecto a la historia y al personaje que representó, ¿ya? Y mencionar también por qué escogió ese personaje. La actividad 4 identifica los prejuicios. Recuerda que un prejuicio es una emisión de un juicio antes de conocer, por ejemplo, una persona. Prejuicios presentes en la obra dramática. ¿Hay algún prejuicio que tenía los personajes con respecto a alguien en determinado momento? ¿Ya? Y explíquelo con sus palabras. ¿Qué se creía de este médico? ¿Ah? ¿Qué se creía de un borracho, por ejemplo? ¿Cuáles son los prejuicios que yo tengo con respecto a, no sé, a la gente de campo? Yo los juzgo antes de conocerlos. ¿Cómo? Ese es un prejuicio. Y después dice, menciona en qué tiempo histórico fue creada la obra. Y para eso yo los invito a buscar información, ¿ya? Googlear quizás qué tiempo histórico, en qué tiempo histórico se escribió esta obra, ¿ya? ¿Y qué relación tiene? ¿Qué pasaba en ese tiempo que tenga relación con esta historia? Luego tiene que por lo menos mencionar una breve biografía del autor y cuál es su importancia, cuál es la importancia de este autor en la literatura. Y también queda la libertad si usted quiere agregar algo más en su audio video o solamente es un audio o solamente que considere importante para su presentación, la puede agregar. Está en libertad de hacer lo que usted quiera. Esta narración, esta actividad, vuelvo a repetir, tiene que grabarla en un video, solamente audio o imagen y audio, y enviarlo a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl hasta el 31 de agosto del 2020. Y ahí hay un ejemplo de la narración. Ya, niños, recuerden ir leyendo el libro de la lectura domiciliaria, de ir haciendo las actividades semanales para no atrasarnos. Yo las estoy recibiendo, las estoy revisando, las estoy registrando. Y recuerden que después de 4 clases que vamos a tener así grabadas, va a venir una clase de retroalimentación donde vamos a resolver dudas, vamos a resolver las actividades que hicimos durante estas clases y conceptos. La idea es que ustedes vayan tomando nota también durante las clases de qué conceptos no les queda claro o qué preguntas no les quedaron claras, y así podemos trabajar en la clase número 5 con retroalimentación. Esa clase va a ser por Meet, o sea, va a ser una clase online donde vamos a poder interactuar. Recuerden que tienen que tener en cuenta que dudas, consultas de estas 4 clases que vamos a hacer grabadas las puede realizar a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl a través de la aplicación Comunicat. Recuerde que esta clase está en YouTube y que usted la puede ver las veces que usted quiera, las puede escuchar las veces que usted quiera, ¿ya? También que las actividades que yo voy dando clase a clase tiene que enviarlas a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl, ya que se está evaluando el proceso de desempeño de cada uno, ¿ya? Yo hago un registro de las actividades recibidas y es muy, pero muy importante que en el correo indique su nombre, su apellido, curso y a qué clase corresponde la actividad enviada. Por ejemplo, soy Juanita Rubio, estudiante de octavo C, y envío la actividad clase número tanto. Esta es la clase 2. La clase de la semana pasada fue la clase 1. ¿Por qué? Porque son clases después del proceso de retroalimentación que vimos, o sea, en una segunda fase de aprendizaje, a pesar de que estamos en la misma unidad número 2. Debe ir avanzando en su trabajo de la lectura, como le decía el médico Palo, ya que la fecha tope de entrega es el 31 de agosto. Bien, espero que hayan quedado claros con toda la información. Les invito a trabajar, a enviar las actividades durante la semana y así vamos avanzando clase a clase. Contáctense conmigo si es necesario y nos vemos en la siguiente clase de lengua y literatura. Cuídense mucho. Un abrazo.